Hermanos, Dios los bendiga este día. Vamos a seguir con nuestro repaso de doctrinas básicas del Evangelio, que tienen que ver con nuestra fe y tienen que ver con nuestras creencias. Hoy vamos a ver una tercera parte de lo que es la justicia de Dios y vamos a darle un énfasis un poco más práctico respecto de lo que desde el lado pastoral vivimos, desde el lado personal observamos y hemos hecho. Aquí se trata de expresar lo que hemos comprendido, lo que hemos hecho. De doctrinas básicas de la palabra de Dios vamos a encontrar por todo el mundo diferentes puntos de vista. Si hay algo que yo puedo agregar y repetir es que Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él se apropió de todo el sistema de justicia. Anteriormente, Él había entregado a Israel un sistema de justicia para purificación de pecados que era administrado a través de los sacerdotes y de los levitas. Esa idea y ese pensamiento ha quedado a través de los años por costumbre, en donde las iglesias adoptan sistemas para administrar la gracia de Dios. Si bien es cierto que Dios nos dio la capacidad de juzgar las situaciones cotidianas que vivimos, hay una cosa que no nos compete y nunca nos va a permitir Dios administrar, y es quién puede ser salvado y quién no puede ser salvado. El apóstol Pablo da algunas recomendaciones que tienen que ver directamente con la administración de los miembros de una iglesia. Pero en cuanto a la salvación, depende totalmente de nuestro Señor. Y aunque estoy en Génesis capítulo 15, empezando a unir el sistema de la justicia con la fe, que es un tema que viene posteriormente, yo digo lo siguiente. Digo lo siguiente y lo digo de esta manera. Si tuviéramos que resumir el sistema de la gracia, el sistema de la justicia de Dios, diría que de Dios son los decretos, de Dios son las potestades, de Dios son las soberanías, de Dios son las competencias, y lo único que nos queda a los seres humanos es creer que así es. Y por eso tengo Génesis 15:6, porque Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Nosotros sabemos que nuestra creencia en Dios es por fe, porque yo no puedo retrocederlo a usted para los tiempos de Jesús, ni puedo llevarlo al cielo para que vea que realmente Jesús está resucitado. Ni siquiera puedo enseñarle en dónde vive Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe, creyendo que Dios es quien nos justifica, quien nos salva, quien nos va a dar la vida eterna, quien dio a su único Hijo para que seamos salvos, quien nos otorgó el sistema de la gracia. Es Dios. Por lo tanto, me gusta que sea así, porque eso me quita totalmente la responsabilidad a mí, como un ser humano imperfecto, de decidir a quién hay que salvar y a quién hay que condenar. Eso es lo que hace grande el sistema de la justicia de Dios, que no entendemos cómo Dios puede darle salvación a un homicida, cómo Dios puede darle salvación a un pedófilo. Obviamente, personas que se arrepienten. No estoy hablando de personas que no confiesan sus pecados y no se arrepienten. No estoy hablando de todo aquel que confiese sus pecados
alcanza salvación. Ahora, por qué Abraham alcanzó la categoría de ser llamado justo? Porque le creyó a Dios, creyó en el sistema de Dios. Antes de poner su sistema, sus sacrificios, antes de poner cualquier cosa que Abraham pudiera hacer, él le creyó completamente a Dios lo que él iba a hacer, y eso lo hizo un hombre justificado. Justo significa justificado por Dios. Es decir, que en el Antiguo Testamento la gracia de Dios, el favor de Dios, se manifestaba de una manera diferente. ¿Dios era diferente? No, Dios es el mismo. Dios es el mismo que exigía sacrificios de paz, y es el mismo que a través de Jesucristo, con un sacrificio en la cruz del Calvario con su Hijo, ha alcanzado paz. Ahora, que la gente diga que la sangre de Jesús no es suficiente, yo aplicaría a todos los argumentos de los ateos, a todos los argumentos agnósticos, a todos los argumentos de aquellos que anteponen un sistema humano, lo que dice Romanos capítulo 1. No solo que tienen toda la evidencia de la creación, tienen la evidencia del poder de Dios, sino que se niegan a creer completamente en Dios y sustituyen la gloria de Dios por métodos humanos. Entonces, las iglesias de Jesucristo deberíamos evitar ponerle métodos a las personas para que las personas alcancen salvación de acuerdo a nuestra cosmovisión de la gracia de Dios. La gracia de Dios es una, el sacrificio es uno y funciona administrado por Dios a través del arrepentimiento de las personas, en donde Dios tiene toda la capacidad de leer qué hay en el corazón, de ver si hay un arrepentimiento genuino o hay remordimiento únicamente. Hay personas que viven con remordimiento, con pena y con culpa, pero no viven con arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar el rumbo, es establecer un rumbo adecuado de acuerdo a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, Abraham alcanza una justicia en Dios por su fe, porque pone las palabras de Dios en su corazón y deja todas sus costumbres por un lado. Nosotros en la actualidad podemos acudir a la gracia de Dios porque Dios la estableció. Y como Dios la estableció, fíjese usted que, imagínese usted que si yo adultero y me acuesto con otra mujer, hay intimidad con otra mujer, yo para limpiar mi pecado no puedo ir a meterme a una regadera. Si toco algo inmundo, no puedo ir solo a lavarme las manos. Si miro cosas inapropiadas, no puedo únicamente ir a aplicarme un colirio santo. Si digo malas palabras, utilizo malas expresiones, no puedo ir a agarrar un jabón y lavarme la boca y con eso ser justificado y lavado de los pecados. Me encanta la forma en que Dios dejó muerta la ley de Moisés para el perdón de los pecados, porque no hay manera que yo la manipule. O me arrepiento o me arrepiento. Si no me arrepiento, no hay perdón. La justicia de Dios, que justicia es retribuir a cada quien lo que le corresponde. Y Dios en su justicia, porque aquí no estamos viendo los juicios de Dios habrá que verlos posteriormente.
y que tienen que ver y están vinculados directamente con los actos humanos. Entonces, debe considerar usted que si por 2000 años y antes de la muerte de Jesucristo, otros 2000, 4000 años se administraba la ley de Dios a través de sacerdotes, la gente hoy probablemente cree que el pastor tiene el poder de perdonar pecados, como en otras religiones se cree que el líder tiene la capacidad de perdonar pecados. Yo tengo y Dios me exige que perdone al que me ha ofendido. Pedro tiene una respuesta de Jesús clara en donde le dice, tú debes vivir permanentemente reconciliado con las personas que te ofenden. Entonces, nosotros desde el lado pastoral, el aplicar disciplina, que es parte de la iglesia, que es parte de la vida creyente, tiene que ser una disciplina que restaure la vida. Pero yo hasta la fecha, o al menos en este tiempo, no he encontrado un sistema que restaure la vida de una persona y le voy a explicar por qué. Porque cuando uno se encuentra con una persona que está pecando abiertamente, blasfemando y haciendo cosas, siendo creyente, y uno confronta a la persona, lo primero que uno encuentra es negación. Y lo segundo que uno encuentra es que si uno le dice a esta persona, mira, es necesario que te apliques, es necesario que restaures tu vida, es necesario que ores, es necesario que dejes amistades, es necesario, la gente se enoja. Sin embargo, eso no anula la justicia de Dios. La justicia de Dios seguirá siendo hasta el final lo que Dios ha decidido. Y eso es lo relevante de la palabra de Dios. Dice Romanos 4:3, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. A expresión de concederle a Dios que Dios es soberano y Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. La justificación, por lo tanto, de Dios es una competencia que le corresponde únicamente a Él. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice el versículo 24, con una bondad que no merecemos. Ahora, ¿por qué no merecemos? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, si yo reunía dinero para comprar una buena ofrenda de paz como me lo exigía la ley, era suficiente para salvarme o considerar yo que el pecado se me iba a quitar. O si tocaba algo inmundo, era suficiente permanecer unos días en cuarentena, lavarme o hasta el día siguiente. Habían métodos que la ley permitía para que la ira de Dios fuera aplacada y la sangre de los corderos anualmente por los pecados del pueblo. Pero la gracia de Dios deja inutilizado todo eso para que no haya ningún método humano que sustituya la gracia de Dios. Entonces, las personas que pecan tienen solo un camino, o se arrepienten o se arrepienten. Aquí no hay tal de que yo no le hablo y estoy bien con Dios y qué lindo. Yo vivo en pleito con mi familia, pero en la iglesia, es decir, que la gracia
tiene la exigencia de que nosotros mostremos actos de justicia. Pero ¿qué es mostrar actos de justicia? Mostrar actos de justicia es que por fe estamos convencidos que lo que hacíamos ya no lo hacemos y honramos a Dios con nuestros actos, con nuestro cuerpo, con nuestra vista, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra boca, y no para alcanzar así salvación, sino para mostrar los frutos del Espíritu, que el Espíritu habita en nosotros y ha renovado nuestras vidas. Estamos liberados de nuestros pecados, estamos liberados de nuestra forma antigua de vivir, de la naturaleza de iniquidad, de maldad, de pecado, de blasfemar, de no tener conciencia y temor de Dios. Entonces dice el 25 ofrece el panorama de la ley de Dios, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y entonces usted puede hacer notar que el sacrificio Dios lo ofreció como sacerdote nuestro, porque Él es sacerdote eterno. Jesucristo es sacerdote también y a la vez es cordero. Son funciones divinas que ellos tienen. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahora, nosotros vemos que la ofrenda que Dios ofreció quitaba el pecado del mundo. Anteriormente los sacerdotes ofrecían ofrendas de paz, ofrendas de diferentes tipos para diferentes tipos de pecado y situaciones a fin de alcanzar el favor de Dios. Ahora para Dios eso no era suficiente porque eso no cubría permanentemente los pecados. La gente pecaba y había que volver a presentar ofrendas. Mientras que el sacrificio de Jesucristo es uno y es para siempre. Ahora por eso el apóstol Pablo habla de que la gracia no fue puesta para que nosotros pequemos abundantemente, sino que la gracia es abundante en donde abunda el pecado porque es suficiente para cubrir todos los pecados, no para que pequemos. Ahora Dios ofreció sacrificio. No fuimos los humanos. Por eso es que insisto en que usted recuerde que es un sistema propio establecido por Dios, como Padre nuestro, como Dios de justicia, como juez, como Dios de amor, Dios de misericordia, pero Dios que castiga también el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en los que llevaría a cabo en su tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos ante sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Pero ¿cómo es esto? Jesús es el agua de vida. Jesús con su sangre derramada nos cubre de pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios puede declararnos justos si en nosotros habita pecado? Lo que ocurre es de que la sangre de Jesucristo nos cubre totalmente y lo que Dios ve es nuestra fe, que nosotros hemos creído que Jesús efectivamente murió en la cruz del Calvario y que hemos sido comprados, redimidos, limpiados a través de él. Nuestra fe es la que mantiene el vínculo de salvación. Es nuestra fe la que mantiene el vínculo con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si es imposible agradar a Dios, la justicia de Dios tiene que estar amarrada con la fe. La fe, por lo tanto, es importante. Entonces,
Dice el 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y esta es la parte en la que yo quiero rematar este principio de la justicia de Dios. Estimado amigo, oyente, hermano, en Cristo Jesús. Durante largo tiempo hemos visto en la historia de la iglesia una manipulación a la gracia de Dios y al sacrificio de Jesucristo, en donde hemos visto cómo a la gente se le exige de cierta manera pago por ser salvado. Si doy esta ofrenda, entonces mis pecados están cubiertos. Lo que hace eso es no solo sustituir el sacrificio de Jesús, sino es poner un sistema como el sistema de Moisés, pero además de que no es el sistema de Moisés, es un fuego extraño en el altar de Dios. Es inútil los sistemas judaizantes modernos que le exigen a las personas a hacer rituales como en la ley de Moisés, anulando de esta manera el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el sacrificio de Jesús es un sacrificio mayor y su sacerdocio es mucho mayor que el de Moisés. Ahora, el pleito de la gente es que Jesús vino a sustituir la ley o a cumplir la ley. Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, vine a cumplirla. ¿Qué vino a cumplir él? Pues es que Él es el Cordero, es que Él es el agua, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es el intercesor, Él es la sangre derramada en el propiciatorio. Entonces Él vino a cumplir la ley, efectivamente. Pero Él, cuando la palabra dice de esa manera, Él vino a cumplir todos los rituales que ahora no son impuestos por nosotros, los que tienen que ver con la salvación directamente. Por eso los 10 mandamientos que estaban contenidos en el arca del pacto siguen contenidos en el pacto, pero se supone que nosotros los guardamos en nuestro corazón y que ahora nosotros somos el templo de Dios y que nos santificamos para que la obra de Dios se desarrolle sobre nuestras vidas. Porque dicen, no porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Hacemos las cosas por fe. No mentimos porque creemos por fe que a Dios no le agrada que mintamos. No adulteramos porque a Dios, por fe, nosotros creemos que a Dios no le agrada. Porque de lo contrario, tendríamos que tener que cumplir requisitos extras al sacrificio de Jesús para vivir justificados. Vivimos en santidad y la sangre de Jesús nos justifica. No hay cómo decir que creemos en Jesús sin tener obras de justicia. Y cuando se habla de obras de justicia, se habla de la justicia de Dios sobre nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo, en donde nosotros, no solo hechos hijos, injertados, tenemos una adopción en donde honramos totalmente a Dios con nuestra adoración, con nuestros actos y todo lo demás, haciéndolo por fe, no anteponiendo esa obediencia sobre la fe en Jesucristo. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. La ley ahí está. Y Dios la instituyó para que todos los seres humanos conozcan qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Que esto ya no está vigente, que esto sí está vigente,
que aquello ya no es, que aquello, si nosotros vamos a seguir observando la ley, no hay manera que la fe en Dios y en Jesucristo pueda existir en nuestras vidas, porque o la ley es mayor o Jesucristo es mayor. Y yo creo que Jesucristo es mayor. Dice, en el 30 dice, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente mediante la fe. Entonces dice, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y es que para los judíos querían continuar en el tiempo de Pablo, que querían seguir anteponiendo todos los rituales de la ley sobre el sacrificio de Jesucristo. Y no podemos vivir de esa manera. La justicia de Dios se manifiesta en que nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo y nuestras obras de justicia se manifiestan por fe y lo único que muestran es que Jesucristo habita en nosotros. Y al habitar Jesucristo en nosotros, nosotros mostramos que vivimos a través de la fe. Por eso Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y es un tema muy importante para que usted se recuerde que si peca, usted se arrepiente y pide perdón. No da una ofrenda para que Dios lo perdone sin confesar sus pecados. Uno le pide al pastor, mire, pastor, póngame a barrer la iglesia 40 días completos para que pague por mi pecado. Y esa tendencia la tenemos. Tenemos tendencia a ver cómo pagamos nuestra culpa, qué hacemos para poder pagar lo que hemos hecho. Si usted alguna vez ha pecado, seguro usted ha experimentado el peso del pecado cuando uno está en Cristo Jesús. El peso del pecado puede compararse quizás a lo que David decía. Siento que mis huesos se pegan a mi carne, es decir, que se deshidrata. Había tanta aflicción en el rey David que seguramente se había hasta adelgazado y él veía cómo su cuerpo se desgastaba a causa de ese peso del pecado. Y esa culpa es terrible cargarla, es terrible tenerla. Dios está dispuesto a quitarnos los pecados mientras nosotros estemos dispuestos a vivir en Dios. Dice Romanos 4:5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Segunda Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. No hay manera que nosotros saquemos a Jesucristo de la ecuación de la justicia de Dios, de querer perdonarnos, de querer librarnos de nuestros pecados y hacernos justos delante de Él. Estimados hermanos, em, espero yo que reflexione usted respecto de cómo lleva su vida en Cristo. No menosprecie el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús
Fue un precio muy caro que se pagó en la cruz del Calvario para poder limpiarlo a usted de sus pecados. Cuando nosotros menospreciamos el sacrificio de Jesucristo y tomamos métodos diferentes para vivir una vida en paz con Dios, indirectamente lo que nosotros le estamos manifestando a Dios es que no nos agrada su sistema. Para suerte suya, Dios no tiene otro sistema más que confesar sus pecados y hacer a Jesucristo su Señor. ¿Cómo vemos como iglesia la vida de las personas? Pues a simple juicio de ver a las personas sin ser perfectos, vemos cómo continuamente el abandonar la iglesia, el abandonar el servicio, el ser rebeldes, el, el vivir peleados, el vivir disgustados, el vivir con rencores, muestra que no hemos entendido que el precio que Jesús pagó es muy caro. Vino a hacernos justicia de una deuda que no podíamos pagar. Y nosotros por cosas menores no queremos perdonar a los demás, o nos ponemos como jueces de los demás. No solo a Dios le molesta que nosotros ocupemos su lugar, sino que Dios quiere impedirnos que nosotros ocupemos un lugar que no nos corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros es vivir en paz, tomar el sacrificio de Jesús y hacerlo nuestro. Dejarnos ya de tanto cuento en esta vida, de tanta historia que sí, que no, que vamos, que sí, pero hoy no, mañana sí. Eso solo muestra nuestra inconstancia. Y esa fue la diferencia en Abraham, que él le creyó a Dios y caminó. Y es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, creerle a Dios y caminar. Y no andar buscando a ver qué es más bonito o qué más me conviene. Vamos a seguir hablando más adelante de la fe en Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios y de tantas cosas que vienen por delante. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la siguiente lección.